Diego Giacomini es licenciado en Economía y profesor de la Universidad de Belgrano y la Universidad de Buenos Aires. Fue nominado por Carlos Malatón, quien lo definió como un jacobino francés. Es un fiel defensor del anarcocapitalismo, detesta a los políticos y su principal enemigo es el Estado. ¿Sabés cómo la gente va a estar mejor? Con menos políticos. Últimamente fue centro de polémicas por sus fuertes cruces con su amigo Javier Milei después de que éste haya decidido involucrarse en política. Bueno, después de que Maslatón lo nominara, estamos acá yendo a entrevistar a Diego Giacomini. Vamos a ver cómo sale. Está bien el cuello, ¿no? Perfecto. ¿Está tranquilo? Puede ser, si querés, sin corbata y sin camisa. No, a propósito me pongo la corbata. Desde que los de Macri usaban sin corbata, me volví a poner corbata. Está perfecto. Muchas gracias. Aparte, ¿no viste que los peronistas también, ninguno usa corbata? Ningún político usa corbata, listo. Todo, por corbata a todos lados. Sí. Es más, mirá lo que te voy a decir, soy un hijo de puta. ¿Te diste cuenta que Milei archivó la corbata? ¿Te diste cuenta? Estamos grabando, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan, chicos? Todo tranquilo, Barcelona, ¿te vas? Muy bien, vos. Vamos a arrancar con una pregunta simple, ¿no? Sí, pregunta tranqui. ¿Una canción que te guste? A mí me gusta mucho Massive Attack. Massive Attack es la revolución de Bristol, de principios de los 90, primer quinquenio de los 90, música británica. La música británica es muy interesante saber de qué ciudad viene, porque las ciudades dicen mucho. Vos tenés una ciudad tipo puerto como Liverpool, tenés una ciudad industrial como puede ser Manchester o Birmingham, o tenés una ciudad muy cultural, muy estudiantil, donde la cultura está arriba de todo, como Bristol, en el sur, cerca de Bath. Hablando de ciudades, Sí, ¿una ciudad que te gusta en el mundo? Londres. ¿Por qué? A mí, yo soy muy anglófilo, a mí me gusta mucho Inglaterra, viví en Inglaterra, tengo mi posgrado hecho en Inglaterra, y si me preguntás especialmente, me encanta Escocia y particularmente las Highlands. Di la vuelta a todas las Highlands en Escocia, conozco todo. Hablando entonces un poco de Inglaterra, Sí. ¿qué opinas de la monarquía? La monarquía es un régimen de gobierno de propiedad privada, ¿ok? Como todo sistema de gobierno fue evolucionando, y como todo sistema de gobierno, al menos hasta ahora en la historia de la humanidad, dicha evolución consistió en un avance del Estado sobre los derechos naturales del ser humano y sobre los derechos individuales de las personas. Y se llegó se degeneró hasta la monarquía absolutista, que de hecho es muy interesante porque si uno estudia, por ejemplo, la historia inglesa y uno estudia cómo era el derecho en el 1900, en el 900, en el 1000, con los anglosajones, uno tenía una base de derecho totalmente consuetudinario, donde estaba basado en acuerdos mutuos, basados en lo recíproco de los seres humanos, y el sistema legal y la administración de la justicia era básicamente privado. Claro. Cuando invaden los normandos, en el siglo, si no me falla la memoria, 12, 11, estamos hablando del 1000, 1100, los normandos van cambiando de a poco el derecho, y el monarca va ganando poder central y va avanzando sobre los derechos naturales y sobre el individuo. Tan interesante es que el derecho, y avanza sobre el derecho, y empieza a sentar las bases de lo que es el derecho
estatal, coactivo. Claro, y- ¿Por qué? Perdón que te cierro. Porque empieza a hablar de vejar la paz del rey. Y entonces, cuando uno se presentaba a la justicia, primero le tenía que pagar al rey, porque el rey intervenía como juez, que antes no, con los anglosajones. Y después, lo estoy explicando muy rápido, ¿no? Sí, sí. Y después instauraron la figura de romper la paz del rey. Y todo terminó siendo que rompo la paz del rey. Y había que pagarle al rey un fee por haber roto la paz del rey. Entonces la justicia, el avance del rey, que era el Estado sobre la justicia, empezó a crear las condiciones para avasallar los derechos naturales del ser humano. Y eso fue progresando cada vez más. El derecho dejó de ser resarcitivo. O sea, en el derecho privado, yo te robaba a vos, la justicia era básicamente privada, teníamos todos intereses para actuar entre nosotros. ¿Y cuál era el castigo? Yo, si te había robado 10 pesos, yo tenía que devolverte los 10 pesos y además devolverte 10 pesos más, lo estoy explicando sencillo, para que a mí, para yo sentir lo que yo te había causado a vos. Era resarcitivo. Cuando avanza el rey con los estados absolutistas, ¿qué hace el rey? El rey rompe esto. La administración de justicia deja de ser resarcitiva. Vos me robaste, vos vas en cana. Y el robado tiene que pagar la prisión en el siglo XX y mantener al que robó. O sea, cambia todo. Hablando así de avasallamiento de derechos, Sí. ¿te parece que todo sistema político avasalla los derechos de los particulares? Cuando uno habla en el siglo XXI de política, y más teniendo en cuenta que Argentina el año que viene va a entrar en un año electoral, algunos ya están en campaña, un año antes no sé con qué plata. El punto es que uno no se puede olvidar de qué es el Estado. De hecho, en la Argentina, cuando las reglas son formar un partido político, que para formar un partido político tenés que cumplir con la legislación que el Estado te impone coercitivamente, recién después de que cumplas con la pata legal que te exige el Estado para formar un partido político, te vas a poder presentar a elecciones. Una vez que te presentás a elecciones, te lo deja la justicia administrada por el Estado presentarte a elecciones, sacarás votos y recibirás una cantidad de dinero que emana de la recaudación tributaria, o sea, de los impuestos, como pago de los votos que sacaste para poder seguir permaneciendo en el entramado electoral. Bueno, cuando hablamos de política y de todo este sistema, no nos podemos olvidar qué es el Estado, porque la política en este sistema es el Estado y está administrada por el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es cómo surge el Estado. Esto lo explica muy bien Oppenheimer en un libro que se llama El Estado, de 1908. Es mentira el contrato social, nunca ha habido contrato social. El Estado nace como un grupo humano que se organiza e invade a otro, lo invade, lo saquea y lo deja de matar, sino que lo esclaviza y lo hace trabajar para él. Cuando aparece esto, que no es otra cosa que violencia seguida de explotación, nace el Estado. El Estado es explotación de unos para otros, la única verdadera grieta. Queda la sociedad dividida en dos, en los que viven de los medios económicos, que somos los que estamos en el sector privado, que generamos riqueza, generamos valor, producimos bienes y servicios, y del otro lado de la grieta están
los burócratas del Estado. Vos fíjate que yo te digo el Estado. Pero vos el Estado no existe en sí. Claro. Son hombres de carne y hueso muy bien organizados para saquearnos y esquilmarnos sistemáticamente, extrayéndonos la riqueza que generamos con los medios económicos. Ellos viven de los medios políticos, que Claro, es esto que acabo de claro. describir. Ahora, vos estás muy a favor del tema de la batalla cultural. ¿No crees que en cierta manera la política tiene una pata cultural? ¿No es una ayuda a la batalla cultural? Mi opinión personal es que no lo es. Primero, el otro día leí un artículo de Ricardo Rojas que me pareció muy bueno, que estoy pensando dejar de decirle batalla cultural y darle otro nombre, él lo explica muy bien en su artículo, ¿no? Pero, ¿por qué? Esto es escuela austríaca en su máxima esencia. El motor de la civilización, el motor del progreso, el motor del desarrollo humano es la acción humana. ¿Qué es la acción humana? La acción humana somos miles, cientos de miles, millones, miles de millones de personas interactuando libremente, creando constantemente, descubriendo constantemente información sobre determinados fines que le asignamos subjetivamente un valor a esos fines, y para correr detrás de esos fines y poder alcanzarlos, interactuando a partir de nuestra razón con nuestro entorno, nos propiciamos a partir de nuestra primer propiedad privada, que es nuestro cuerpo, nuestra fuerza de trabajo, nuestra energía, transformamos el entorno para crear los medios para ir detrás de ese fin. Cualquier cosa que vos quieras es un fin, es un objetivo en tu vida. Cualquier cosa que uses para ir detrás de ese fin es el medio. La política no es otra cosa que cualquier organización que lo que hace es impedir que actuemos libremente. O sea, es un palo en la rueda de la acción humana. ¿Pero no crees que un poco de la política, por lo menos la política de base, es eso mismo? Es un montón de gente... La política de base es una frase hecha. No sé qué es política de base. No, digámosle política. Bueno, digámosle política. Nosotros, desde Jóvenes Unidos, no tenemos ningún tipo de apoyo monetario. Nosotros ponemos plata en nuestro bolsillo, nosotros ponemos tiempo en nuestro reloj. Entonces, ¿dónde se mete el Estado ahí? Y no sería una parte de la organización de Unidos no es un partido todavía. ¿Ok? Uh-huh. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Al no ser un partido, que esto es muy interesante, es una organización anárquica. ¿Qué es una organización anárquica? Una organización que no está montada sobre medios políticos, sino sobre medios económicos. Pero económicos no quiere decir plata. Económicos quiere decir donde la gente se reúne e interactúa libremente por motus propio. La gente puede entrar y salir cuando quiere y nadie la puede obligar a quedarse. En este caso, podés estar organizada por ideas, ideologías, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando pasás a ser un partido y estás actuando bajo la legislación compulsiva del Estado, que sin ese sello compulsivo del Estado no te podés presentar a elecciones, porque ¿qué pasa? Los burócratas que están en el poder del Estado lo que quieren es que hacérsela a Diego Giacomini lo más difícil que se le puede hacer si a ese loco de Diego Giacomini se le ocurre presentarse a elecciones. Igual tranquilo, porque Diego Giacomini, yo no creo en la democracia, no me voy a presentar a un cargo electivo. Prendemos ahí. No crees en la democracia. ¿En qué crees? Yo, en el anarcocapitalismo. Yo creo en el anarquismo de mercado, que es el único anarquismo viable, posible, y que es más, es el estadio de evolución superior del ser humano.
Borges creía en esto hace 60 años. A vos, Diego Giacomini, Sí. te dan mañana la posibilidad de reiniciar el país como quieras. Sí. ¿Qué haces? Yo te cuento, te voy a contar antes de responderte. La gente no sabe lo que es la anarquía de libre mercado. Voy a explicar por qué no sabe y después te voy a contestar. ¿Por qué? Porque todos estamos inmersos en el sistema de educación formal. El sistema de educación formal, los contenidos, lo que se enseña, de dónde se estudia, la bibliografía, no es la que te interesa a vos, a mí. Es la que le interesa a un burócrata de un ministerio, que es el que la aprueba, que nosotros sepamos y aprendamos. ¿Ok? La educación es pública porque los contenidos son delineados, fijados coactivamente por un burócrata del Estado. O sea, que sea de gestión estatal o sea de gestión privada, simplemente te muestra la billetera que la paga. Pero las dos son públicas porque los contenidos básicamente son los mismos. ¿Por qué digo esto? Porque ahí te enseñan que la anarquía es violencia. Te enseñan que la anarquía es desorden. Te enseñan que en la anarquía no hay gobierno. Es toda una gran mentira. En la anarquía hay orden. En la anarquía hay paz. En la anarquía puede haber gobierno. Simplemente que la organización es espontánea y voluntaria y no está cimentada sobre la violencia. De hecho, una empresa es una organización anárquica. ¿Por qué? El que trabaja, si un día para otro deja de ir, nadie lo puede obligar de los pelos a ir a trabajar. A lo sumo después no cobra su salario. Punto. Por ejemplo, la iglesia, uno como fiel de una determinada iglesia, es una organización anárquica. Uno va porque cree en él. Nadie lo obliga de los pelos a estar en una iglesia y uno se puede retirar de la iglesia cuando quiera. La política dentro del Estado es anárquico. Tienen intereses comunes. ¿Sabés qué es un gran elemento que organiza voluntariamente a los políticos dentro del Estado? La corrupción. La corrupción y la valija que cobran todos a lo largo y a lo ancho del espectro, más allá que hay individuos que no lo hagan y que son excepciones que generalmente el sistema lo termina expulsando. Si estás 30 años adentro, yo te aseguro que el sistema te comió, como la mayoría de los políticos y las primeras figuras de la política. Bueno, están organizados anárquicamente en torno a la corrupción. El sistema de países internacional está organizado anárquicamente. Por ejemplo, se aglutinan en bloques. Los países se aglutinan en bloques por mutua conveniencia. Se pueden retirar y no hay un país que les da un coscorrón y los obliga a entrar o salir del Mercosur, entrar o salir de la Unión Europea. Ahora, puede haber un hegemón como Estados Unidos, pero sigue siendo una organización anárquica. Entonces, cierro. ¿Qué quiero decir? Estamos rodeados de anarquía. El ser humano, en la vida de todos los días, vive desde que es ser humano, entrando, saliendo, interactuando en libertad y por motus propio en organizaciones anárquicas. En anarquía hay orden, en anarquía hay paz, en anarquía puede haber gobierno. Y acá cierro. Y la única anarquía posible, que esto es muy importante entender, es el sistema anarcocapitalista, o sea, anarquía de libre mercado. ¿Por qué? Porque a diferencia de los anarquistas de comienzo del siglo XX, final del siglo XIX, que no creían en el mercado, como no creían en el mercado, no tenían sistema de organización social. Entonces, terminaban en una inconsistencia, porque la única manera de organizar la sociedad era con un garrote en la cabeza, y tenían que recurrir al Estado de tanto renegaban. En cambio, en el anarcocapitalismo, creemos en el mercado, porque el mercado es un sistema de cooperación social. Yo tengo que comprar mi dinero como economista. ¿Y cómo compro mi dinero?
tiene que venir un cliente, una empresa y me tiene que pagar voluntariamente. ¿Y cómo me va a pagar voluntariamente? Si yo le ofrezco un servicio de economista que le sirva, porque si no le sirve no me va a pagar voluntariamente. ¿Y eso qué implica? Que yo antes que nada tengo que pensar qué necesita mi prójimo. O sea, tengo que subrogar voluntariamente mi comportamiento a él. El mercado, a diferencia de lo que nos enseñan en la educación formal, es un sistema de cooperación social. ¿Sabes quiénes lo violentan? Los políticos. Por eso el político atenta contra la acción humana, contra el desarrollo de la civilización y contra el progreso del ser humano, porque el político no es otra cosa que el Estado. El Estado no existe. El Estado son hombres y mujeres de carne y hueso travestidos en políticos. Tengo que volver a la pregunta. Sí. Mañana. Sí. ¿Te dan el poder de decidir qué hacer? ¿Explotás el Congreso y la Casa Rosada? ¿O qué haces? Es que yo no lo acepto mañana el poder. ¿Por qué? Porque soy consistente conmigo mismo. Yo creo que para lo que necesita la sociedad hoy en día, la sociedad primero debe descreer en el Estado, debe descreer en la política. Una masa crítica, pongámosle un número arbitrario para que se entienda el concepto, no tiene que ser todo el mundo, 15, 18%. Recién después de lograr eso, tiene sentido explotar las instituciones. Claro, ¿por qué? Porque la democracia universal representativa es un régimen de gobierno de propiedad pública. ¿Esto qué quiere decir? Tiene el esquema de incentivos y el esquema de anticuerpos más perfecto desarrollado para comerse a uno o dos locos que lo quieren cambiar desde adentro o expulsarlo. Entonces vos en realidad, para cambiarlo, necesitas, como todo, ¿por qué los políticos tienen poder? Porque la gente se lo da. Tanto es así que al político no le interesa que vos lo votes convencido. El político está satisfecho si vos lo votás. Y si lo votan, y no importa si votan por el menos súper peor, le da lo mismo. Porque él lo que necesita es el aval de que le entregan un poder, y el poder emana del pueblo. Tanto es así que, por ejemplo, es mentira que el camino es cambiarlo ahora ya desde adentro o una revolución sangrienta. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la revolución? El pueblo. La revolución más sangrienta del mundo, ¿quién la hace? El pueblo. Entonces, si el pueblo que hace la revolución más sangrienta sigue creyendo en el Estado y sigue creyendo en la política, después de esa lamentable revolución sangrienta, vamos a tener más o menos más de lo mismo. Nada va a haber cambiar. Hablando de revolución sangrienta, Carlos Maslatón te definió como un jacobino francés. Ya lo sé. Es un jacobino de la Revolución Francesa del año 1793. Parece Castelli con la primera junta de gobierno, yendo como comisario político con la primera expedición al Alto Perú y fusilándolo ahí el rey Liniers. La pregunta para vos es, Sí. y incluso dijo, si pudiera poner a los políticos en una guillotina, lo hace. Sí. ¿Tiene razón? Te contesto. Yo a Carlos lo quiero mucho, me divierte mucho que diga eso de mí. Yo, primero, soy muy anglófilo, desprecio fuertemente todo lo francés. O sea, yo siempre digo, París es una ciudad, es la ciudad del mundo con más estatuas de gente que perdió batallas contra Inglaterra. ¿No? A ver, Francia es el amor al Estado, es la intervención, es la regulación. El francés sale a la calle para que no le cambien el status quo. El inglés sale a la calle para cambiar el status quo. Tanto es así, y esto
en modo jocoso lo digo en respuesta a Carlos, es que mira qué superiores desde el punto de vista intelectualmente son los británicos. Compará la horca con la guillotina. La horca es un hilo que siempre es el mismo, no hay que afilarlo, no hay que limpiarlo, no hay que mantenerlo. En cambio la guillotina es carísima hacerla, hay que mantenerla, hay que afilarla, hay que fijarse que caiga bien. Reformulo la pregunta. ¿Entendés? O sea, la guillotina no me convence. Los políticos argentinos, ¿todos a la horca? Tenemos los políticos son una porquería en todo el mundo. Los políticos mundiales a la horca. En todo el mundo. Los políticos argentinos son los peores del mundo por el escándalo. Te contesto así. Sueño con un mundo que esté organizado en anarcocapitalismo en el cual no haya Estado y no haya políticos. ¿Ok? Y la dejamos ahí. Déjalo ahí si querés. Yo desprecio el Congreso. Lo explotaría, ¿no? Yo desprecio el Congreso. Si hay un lugar que yo pienso que crea el mal, es el Congreso. Con un aliado, la justicia. Y la democracia es una gran mentira. Es una gran mentira con un marketing que es fabuloso. A vos te dicen, escuchá, vos si querés podés ser gobierno. Lo único que tenés que hacer es jugar con nuestras reglas. Armá un partido, presentate elecciones, ganá las elecciones. ¿Esto qué crea? Primera instancia. Hace que no te protejas. Porque dice, uy, yo puedo ser parte de ellos. Primera gran mentira, porque hay un montón de trabas para que no seas parte de ellos. Punto número 1. Punto número 2. Después te enseñan, vos sos el Estado. El Estado es tuyo. Entonces, si vos sos el Estado y el Estado es tuyo, está pensado para que no te defiendas del accionar del Estado. Después te dicen, si aumento el gasto público, el aumento del gasto público es para vos. Si te subo los impuestos, te va a volver a vos en bienes y servicios públicos, que atenti, vos no elegís y vos no interactuás para ponerle precio, tampoco. No tienen sistema de precio. Sigo. Si tomamos deuda y le hacemos pagar obras públicas que ustedes no definen ni eligen, la definimos nosotros desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que aprueba los presupuestos, les hacemos pagar a los chicos que no nacieron todavía la obra pública, porque se financia con deuda. Bueno, todo esto es el sistema democrático, que además te miente y dice que hay división de poderes. ¿Y a dónde se ve la mentira? Mira esto. La constitución de Jefferson, la constitución de Alberdi, cometió un grave error. Le dio el monopolio de la justicia y de la fuerza al Estado. Entonces le dijo, mira, vos, Corte Suprema, sos el que tenés que decir si algo es constitucional o si algo es inconstitucional. Si el Estado se está, hablando mal y pronto, zarpando y avanzando sobre el individuo. ¿Qué hizo? Hizo al Estado juez y parte. De sus avances es el Estado el que tiene que decidir si se zarpa sobre el individuo o si no se zarpa. Escucha, cierro. ¿Cómo se elige un juez? Lo propone el Poder Ejecutivo y lo elige el Poder Legislativo. Entonces, ¿cómo es? El Poder Ejecutivo dice, hay que nombrar 10 jueces. Invento el número para que se entienda. Bueno, en la Cámara somos 6 del Partido Negro, son 4 del Partido Blanco. ¿Cómo se cocina el asunto? Llaman a 10 abogados, 6 relacionados con el Partido Negro, 4 relacionados con el Partido Blanco y son jueces. A ver, esto que te lo demuestra la praxeología, que es así, racionalmente te das cuenta que es así.
y solamente te negás a creer que es así porque en la educación pública formal te dijeron, no, mirá que los frenos y contrapesos de Montesquieu. Te cuento, propiedad privada, Constitución de Alberdi. Mirá que con la Constitución de Alberdi ultraliberal estamos al borde de ser Venezuela, lo cual demuestra que no sirvió para un carajo. Ahora, ok, te cuento. Plan Bonex de diciembre del 89. Vejación a la propiedad privada. ¿Dónde está la Corte Suprema que dijo que fue inconstitucional? En ningún lado. 2002. Especificación asimétrica. Presidente Duhalde. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. ¿Dónde están los dólares? Especificación 1.40 más ser, tomá. ¿Dónde está la Corte Suprema que diciendo que era inconstitucional? Vejación de la propiedad privada. Tótem de los liberales y que supuestamente la Constitución de Alberdi y los jueces emanentes que emanan de la Constitución de Alberdi deberían defender. No termina. Adolfo Paz Quesada, amigo mío, abogado liberal, puso un recurso en primera instancia contra el cepo. El cepo es inconstitucional a todas luces. Es una medida del Poder Ejecutivo que, entramado con el Banco Central y el aval haciéndose el sota de los legisladores, bueno, no te deja hacer con tu plata lo que vos querés. Ganó en primera instancia Adolfo Paz Quesada. Primera instancia dijo es inconstitucional. Apeló el Estado. Los políticos apelaron. Segunda instancia. Ganó también Adolfo Paz Quesada. Cepo inconstitucional. Los políticos, hombres de carne y hueso, organizados para saquearnos sistemáticamente del Estado, apelaron a la Corte Suprema. La Corte Suprema, esos facinerosos están todos durmiendo, no dijeron nada. Ni van a decir nunca nada. Con el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, este es 10 veces más fuerte. No tenemos noticia. Tenés un desprecio claro hacia todo funcionario público y toda la clase política en general. Muy fuerte. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste odio la política? A ver, ustedes son más jóvenes que yo. Lo explicaba el otro día. El conocimiento genera una evolución. ¿Qué quiero decir con esto? Y a mayor conocimiento, mayor evolución. O sea, cuanto más lean, más estudien, más indaguen en bibliografía que no están en las bibliotecas comunes de las facultades, cuanto más lean a Rothbard, cuanto más lean a Hermann Hoppe, para citar dos ejemplos, más lean a Mises, a Hayek, ustedes van a adquirir mayor caudal de conocimiento que es disruptivo con el sistema en el cual vivimos. Y ese conocimiento va a generar una evolución, que no es otra cosa que un cambio en el tiempo. Y ustedes van a ir formándose, porque ir formándose no es otra cosa que ir cambiando, ir progresando, ir desarrollándose. ¿Cuándo empezó? No lo tengo exacto. Lo que tengo en claro que es resultado de esta evolución. Vamos a ir cerrando para un par de preguntas últimas. Primero vamos a hacer un breve ping pong. Sí, dale. La idea es responder con una palabra, 2 a lo sumo. Sí. Vamos a ir nombrando gente o cosas y vos vas contestando. Empecemos simple. Alberto Fernández. Un mamarracho. Ladrón. Mauricio Macri. Un mentiroso, otro mamarracho, otro ladrón. Le agregué mentiroso, porque la gente esperaba algo de él y no cumplió. Cristina Fernández de Kirchner. La jefa de la banda, más estafadora de la historia de Argentina. Máximo Kirchner. No existe. Lázaro Báez. Un lugarteniente de la jefa de la banda y su marido, que son Néstor Kirchner, es el padre de toda esta decadencia, no confundirse. José Luis Espert.
un inmoral candidato devorado. Javier Milei. Un amigo al cual adoro, quiero mucho, y se está equivocando feo y me produce dolor. Pero tiene su derecho a hacer todo lo que él quiera. Así como yo, todo lo que vean que yo le diga, ya se lo dije en público. Lo quiero enormemente y nada. Horacio Rodríguez Larreta. Un socialista de aquellos. Agustín Echevarne. Agustín Echevarne, un conocido, no es amigo mío, con el cual me llevo bien y dialogo. Unidos. El cuarto proyecto de Agustín Echevarne es tratar de hacer un partido que, si se termina aliando con el candidato inmoral devorado, va a terminar bastardeando todo lo que dijo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque el candidato inmoral devorado Para poner nombres. José Luis Espert. ¿sí? Es un caudillo al estilo de la etapa de la primera mitad del siglo XIX de Argentina. Él le encanta hacer el culto a su imagen, el culto a su personalismo, y en pos del culto de su imagen y personalismo y sus intereses es capaz de traicionar a todo el que se le ponga adelante, avasallando cualquier institución. Entonces Agustín, que quería hacer un partido basado en instituciones, si se llega a aliar con él, va a hacer que esa institucionalidad que todavía no empezó, nunca va a empezar. Espert es Rosas, lo que usted dice. No, hice un paralelo simplemente en la arista que Es él un caudillo. es un caudillo, personalista, arrogante, mala persona. No le tiene Le mucho tiene cariño. mucho cariño. Pocas veces me confundí en mi vida con un ser humano como con José Luis Espert. ¿Tu mayor error? Como persona, haciendo Ah, relaciones. tampoco- No, quiero decir, Está decepcionado. no. Simplemente a lo largo de mis 49 años muchas personas entraron y salieron a mi vida. Soy divorciado, imagínate. Pocas veces no vi lo que tenía adelante como me pasó con... Después saltó todo. Por todos lados, rebalsó por todos lados. ¿Cuándo fue el momento que la gota que rebalsó el vaso? A lo largo de todo el 2019 y 2020 fueron saltando diferentes eventos en diferentes campos. No solamente lo relacionado con el financiamiento de la campaña, que de hecho empezó de vuelta. Falta un año para La próxima selección. las próximas elecciones y ya anda dando vuelta por todos lados. ¿Quién pondrá esa plata? Vaya a saber. ¿No? No hay nadie haciendo algo ni parecido, ¿no? Digo. Hablando de personas, Sí. te toca nominar a alguien para ser el próximo en sentarse a tener esta nota. Sí, yo creo, y ya que me preguntan, espero que cumplan con mi sugerencia, que entrevisten a Mariano Fernández, excelentísimo liberal, profesor de la Universidad del SEMA. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, queda en él que nos conteste. Última pregunta. Sí. Diego, Yo le doy el teléfono a Mariano. Perfecto. Para que lo llamen Perfecto. ahora cuando terminemos. lo llamamos adelante tuyo si quieres. Sí. Por último, Diego Giacomini es... Yo, anarcocapitalista. Como persona. Un tipo muy sencillo, común, que está pasando por una etapa de su vida personal fabulosa. Muchísimas gracias. Esperemos nada. que siga así la etapa. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Un placer, chicos. placer. Gracias. Gracias. Un gusto.